Hola, hola. Yo sé que todos, o por lo menos la mayoría de las personas que me siguen en este canal, han escuchado alguna vez en su vida el término DOFA, que no es otro que esa matriz que nos habla de las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas. Y los hemos aplicado mucho. Lo hemos aplicado a planes de comunicaciones, planes de mercadeo, proyectos, diferentes, digamos, necesidades que tenemos en las organizaciones. La pregunta es, ¿alguna vez has aplicado esa matriz DOFA a ti mismo? ¿Sabes cuáles son esas preguntas claves que te pueden permitir desarrollar el DOFA y aplicarlo para trabajar en tu marca personal? Quédate en este video y te cuento lo que podemos hacer. Bueno, antes de comenzar, como siempre, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Recuerden que aquí hay temas muy chéveres, van a poder encontrar temas alrededor del emprendimiento, los negocios, el marketing digital, el desarrollo de la marca personal, todos temas que nos permiten y nos ayudan al crecimiento profesional y laboral. Bueno, entonces, sin más preámbulos, les prometí que íbamos a estar hablando el día de hoy sobre la matriz DOFA, esa matriz que la mayoría de nosotros conoce y que la ha aplicado a proyectos, pero que el día de hoy les voy a enseñar y les voy a mostrar cómo aplicar esa DOFA a nuestra marca personal, porque la verdad es que es una herramienta que nos permite trabajar muchísimo, muchísimo, muchísimo en el autoconocimiento. Entonces, bueno, vamos a empezar primero por describir cada uno de los ítems que integran la matriz DOFA. El primero de ellos es el que tiene que ver con las fortalezas, y quién lo creyera, pero a veces las fortalezas nosotros no las tenemos claras. Es mucho más fácil identificar para algunos de nosotros cuáles son esas oportunidades de mejora, las debilidades que tenemos, las barreras, que incluso las fortalezas y todas esas potencialidades que cada uno de nosotros tiene. Entonces, lápiz y papel, muy atentos. Vamos a empezar trabajando primero las fortalezas. Aquí hay una cosa, y es que la matriz DOFA se separa, digamos, como en dos aspectos. Uno que es un análisis más interno y otro que es un análisis más externo. El análisis interno tiene que ver con las debilidades y las fortalezas que nosotros tenemos. Quiero invitarte a que pienses en términos no solamente de tu formación, de tu experiencia, sino también aspectos de tu personalidad que permiten o te pueden permitir en cierto momento desarrollarte y potencializarte, o al contrario, están obstaculizándote y te impiden un mayor crecimiento profesional. Entonces, con las fortalezas, vamos a pensar en cuáles son esos elementos que me diferencian y que hacen que me destaque. Ingrid, ¿cuáles pueden ser, por ejemplo, esos elementos? Con preguntas muy fáciles los puedes identificar. Piensa en eso por lo que tú normalmente te destacas. Cuando la gente piensa en ti, ¿en qué piensa? ¿Cuáles son esos elementos, esos aspectos de tu personalidad que hacen que resaltes, que la gente te reconozca por eso? Cuando uno, por ejemplo, necesita ayuda, ¿cierto? Entonces, ¿qué es eso que yo puedo ayudarle a la gente? ¿En qué me pide consejos? ¿Para qué me pide recomendaciones? Ese tipo de aspectos te van dando luces sobre cuáles pueden ser esas fortalezas que tienes. ¿Qué me hace auténtico, por ejemplo? ¿Qué es lo que hace que yo me destaque de los demás? ¿Qué hago también, por ejemplo, de manera natural? ¿Cierto? A veces nosotros pensamos en que las fortalezas tienen que ser cosas muy ajenas a nosotros, y no. Si piensan esas cosas que hacen que fluyas naturalmente, aspectos en los que podrías trabajar en tu carrera o en tu profesión o en tu trabajo, y que casi que los podrías hacer sin que te pagaran, ¿cierto? Entonces, que fluyen de una manera muy natural en nosotros. Entonces, quiero que pienses en esos aspectos. Entonces, para identificar nuestras oportunidades, nuestras fortalezas, pensar qué me hace auténtico, qué es lo que yo puedo decir o considero que me hace exitoso, por qué me pide ayuda a la gente, qué tipo de recomendaciones o consejos me piden, por qué me reconocen, cómo me destaco yo tanto en mi trabajo como en mi profesión, cuáles son esos elementos. Y recuerda pensar en clave, no solamente de la parte laboral y profesional, sino también aspectos de tu personalidad, porque finalmente lo que nosotros hacemos lo puede hacer mucha gente, no sé, comunicadores, mercadólogos, hay muchísimos, pero tiene que ver más con la forma en la que tú lo haces, cómo tú lo transmites, cómo te acercas a los demás. Entonces, importante tener en cuenta también esos elementos que son propios de nuestra personalidad, porque son los que nos hacen diferenciarnos. Entonces, ya digamos, con esta parte de las fortalezas claras, vamos a pensar en las debilidades. Son esas oportunidades de mejora, esos elementos o recursos o creencias que nos impiden destacarnos y que nos impiden lograr, digamos, como esos propósitos, esos objetivos que tenemos a nivel laboral y profesional. ¿Cómo hago yo para identificar esas debilidades que tengo? Bueno, ¿qué aspectos de mi actitud o mi personalidad debería mejorar?
Allí quiero que hagas una reflexión, un ejercicio de autoconocimiento, pero que también pienses en lo que te dicen los demás. Muchas veces cuando nosotros en las organizaciones nos hacen retroalimentaciones, ¿qué es lo que nos dicen los jefes, por ejemplo? Cuando nosotros nos vamos de un trabajo, nuestros compañeros, las personas que nos conocen, ellos nos dan luces de qué es lo que nosotros podemos trabajar, cuáles son esos aspectos de la personalidad o, digamos, esas otras necesidades que tenemos a nivel de formación y de experiencia que pueden estarse convirtiendo en una barrera que nos impiden lograr esos objetivos. Pregúntate, por ejemplo, ¿qué debo desarrollar? ¿Qué habilidades debo desarrollar o qué conocimientos debo adquirir para poder llegar a ese lugar donde yo quiero llegar a nivel profesional y laboral? Todas esas se convierten en debilidades o oportunidades de desarrollo que yo tengo para seguir trabajando a nivel interno y poder proyectarme mejor hacia afuera. Bueno, las oportunidades, ya pasamos entonces al nivel externo. Las oportunidades tienen que ver con los factores que hay en el entorno que yo puedo aprovechar. Por ejemplo, la coyuntura, los cambios tecnológicos, la transformación que está teniendo mi profesión, la transformación del sector en el que yo trabajo, por ejemplo. Todas esas son oportunidades del entorno que nosotros podemos aprovechar para potencializar nuestra carrera, nuestra profesión, nuestro trabajo. Si nosotros tenemos, por ejemplo, en el campo de las comunicaciones, pues que es en el campo en el que yo siempre he manejado todo el tema digital, ha abierto muchísimo el espectro para los profesionales, entonces ya pueden trabajar como copywriting o pueden trabajar como community manager o pueden trabajar como estratega de contenidos, es decir, se nos abre un abanico de posibilidades, pero nosotros tenemos que tener, digamos, esa lectura del entorno, estar pendientes de lo que pasa, estar actualizados frente a las noticias, frente a lo que pasa en mi sector, para poder identificar esas oportunidades que me van a permitir desarrollar. Por último, tenemos las amenazas, que son los riesgos o situaciones del entorno que debo tener presente, porque pueden constituir en algún momento una amenaza o un riesgo para mí, para mi trabajo, para mi profesión. Entonces, si yo veo que, por ejemplo, hay cambios a nivel de normativa, a nivel cultural, en la misma organización en la que yo trabajo, yo tengo que estar pendiente, es decir, no tengo que esperar que llegue la competencia, al contrario, tengo que estar pendiente de qué es lo que hacen mis competidores, cómo puedo llegar yo allí, y no para copiar, para diferenciarme, ¿cierto? Para saber qué es de pronto lo que están haciendo los otros, inspirarme y hacerlo también a mi manera. Entonces, preguntas para poder identificar las amenazas. ¿Qué están haciendo mis competidores? ¿Cuál es la situación actual de mi profesión, de mi sector, de mi rol, de mi cargo? ¿Qué factores a nivel económico, social, cultural pueden estar afectando mi desarrollo? Todas esas son preguntas que debo hacerme para poder diligenciar a nivel personal mi DOFA o la matriz DOFA de la que estábamos hablando. Finalmente, quiero terminar este video haciéndoles una invitación muy especial y quiero compartirles una anécdota para poder ejemplificar un poco más como este tema. El autoconocimiento, es decir, una de las principales herramientas para trabajar la marca personal, para que podamos tener, digamos, un proceso de selección exitoso, para que enfrentemos diferentes situaciones de nuestra vida laboral y profesional con más éxito, tiene que partir del autoconocimiento, de hacer esas reflexiones sobre para qué somos buenos y qué es lo nuestro. Hace algunos años tuve la oportunidad de participar en un proceso de selección. Somos alrededor de 15, 20 personas, esta anécdota la cuento mucho en mis clases porque fue la posibilidad de participar en un proceso de selección en el que realmente aprendí mucho. Recuerdo que en ese momento, digamos, todo lo que tuviera que ver con finanzas no era mi fuerte, es decir, a mí me ponían una calculadora científica, yo no sabía qué hacer con ella, es decir, de verdad que el tema era muy complejo y la vida me puso en una situación en la que tuve que afrontar un proceso de selección, hicimos un centro de valoración en el que teníamos que estructurar todo un plan de comunicaciones y de cambio, pero ligado a un presupuesto, unas valoraciones y unas proyecciones financieras. Yo cuando, mejor dicho, supe que tenía que hacer eso, que tenía que ver con números, de verdad que casi me paro de allí y termino el proceso de selección. Un momento, pues digamos, en el que yo también me puse a reflexionar, pero Ingrid, listo, puedes no tener unas debilidades o tienes unas debilidades en la parte financiera, pero tienes fortalezas en otras áreas, tienes fortalezas en la parte comunicacional, puedes expresar una idea, te es fácil conciliar y trabajar en equipo. ¿Cómo puedo utilizar esas fortalezas para salir de esa situación? El caso es que en ese centro de valoración, no siempre pasa, se los aclaro, el trabajo fue inicialmente individual y después en grupo. El trabajo individual no lo tuvimos que entregar, entonces ahí pues improvisé un poco con lo que sabía, con los elementos que tenía, pero después cuando estuvimos en grupo tuve la oportunidad de expresar las ideas, de conciliar y de, digamos, mostrar todas esas fortalezas que tenía. Finalmente el proceso de selección quedamos pues digamos como dos hasta el final.
la otra persona se ajustaba más al perfil y fue la persona que quedó seleccionada, pero aprendí muchísimo de ese proceso de selección y es una situación que de verdad se ha repetido en mi vida en muchos momentos. Es decir, me ha salvado, me ha ayudado, me ha permitido crecer y mostrarme el hecho de conocerme, de saber cuáles son esas debilidades, esas oportunidades, esas fortalezas que tengo. Entonces, mi invitación es, en ese momento me salvó saber qué era lo mío. La pregunta que te quiero dejar es, ¿qué es lo tuyo? Para eso, la matriz DOFA es excelente. Te invito a que la hagas, la desarrolles y si este contenido recuerda que consideras que puede ser de interés para ti y para otras personas, lo compartas también. Chao, chao.